Muy buenos días para todos ustedes, mis queridos analistas. Hoy nos encontramos en esta tercera cajas de regalos que les prometí, en donde en el día de hoy vamos a estar adelantando con nuestro tercer tema relacionado con la razón, el motivo por el cual constantemente vamos postergando y dejando atrás y en el camino todo lo que tiene que ver con nuestros propósitos de año nuevo. Vamos a recordar entonces cómo en los encuentros anteriores hablamos en el primero acerca de los propósitos y cómo identificar y cómo es importante generar en estos proyectos de año nuevo un vínculo directo con esos propósitos que tenemos de nuestra vida, con ese propósito del alma. En el segundo video, en la segunda caja de regalo, nos dedicamos a hablar acerca de la motivación. ¿Cuáles son los factores que nos generan ese impulso a persistir en unas actividades? Y a través de los libros de regalo fuiste identificando si esos propósitos, esos proyectos que te planteaste para este 2025 están más generados desde una motivación extrínseca o desde una motivación intrínseca. Recordando entonces que si buscamos que sean más motivación intrínseca, es más factible que persistamos en el logro y en la búsqueda de esos sueños, de esos anhelos. Hoy nos vamos a centrar en el tercer tema que es típico, que también incide directamente desde nuestra psicología, desde nuestra mente y desde nuestro ser como tal, en que esos proyectos que nos trazamos año tras año se queden simplemente en eso, en proyectos. Y vamos a hablar entonces en el día de hoy acerca de la procrastinación. Vamos a centrarnos en identificar qué es eso de la procrastinación, qué nos lleva a procrastinar y qué alternativas poder empezar a implementar para salir de ella. Permítanme un segundo, voy a compartirles, como es usual, la información para que puedan visualizarla. Perfecto. Vamos entonces a centrarnos, a hablar específicamente de qué es eso de procrastinar. Porque cuando hablamos de procrastinar, nos estamos refiriendo precisamente a ese hábito que tenemos de posponer tareas, responsabilidades, gestiones, acciones que tenemos para realizar. Esta situación, este hábito, en mayor o en menor grado, ocurre en personas de todas las edades. Y si bien en forma general se le asocia a que cuando yo caigo en el hábito de procrastinar, fácilmente se genera una falta de productividad, la verdad es que si analizamos, el procrastinar tiene raíces mucho más profundas de lo que nos parece a primera vista. Se considera que hay raíces de distinta índole, ¿sí? Y puede surgir desde distintos niveles de nuestra esencia, de nuestro ser. Vamos a hablar un poquito entonces de estos aspectos que pueden ser la raíz de este hábito. En algunas personas puede que se reúnan varias de esas raíces, en algunos puede que identifiquen más fácilmente y digan, ah, no, el caso mío va más desde esta raíz que desde esta otra. Pero es fácil encontrar que incida un poquito de cada una de esas raíces en ese hábito en el que vamos cayendo de posponer la realización de compromisos y de responsabilidad. Hay hábitos psicológicos, ¿cierto? Hay factores personales, hay factores psicológicos que pueden incidir como tal. El miedo al fracaso es uno de los más comunes. Entonces, no me siento completamente confiado frente a mis capacidades para realizar esas tareas, para abordar esas responsabilidades y empiezo a posponerlas por miedo a fracasar. Puede darse también la situación contraria y es el perfeccionismo. Entonces, en la medida en que considero que debo hacerlo a la perfección, y no olvidemos que la perfección no existe, ¿sí? Que nada es perfecto desde esta visión, porque en otros ángulos y en otros enfoques sí podría decirse que es perfecto todo tal cual como nos sucede, ¿sí? Pero cuando empezamos a buscar ese perfeccionismo y el tener como todo bajo control,
pues es más fácil que caigamos en el hábito de empezar a posponer las cosas. Puede darse también factores de baja autoestima, como les mencionaba ahora, no me siento capaz, no siento confianza en mi desempeño. Puede darse una falta de regulación de mis quehaceres, de planeación. Puede haber una baja tolerancia a la frustración también de fondo, o factores de ansiedad, o muy usual también que se establezcan dificultades para establecer prioridades. Entonces no logro establecer qué es prioritario y voy dejando posponer y posponer y posponer hasta que se me convierten las cosas en urgencias y tengo que empezar a apagar incendios. Son factores desde lo psicológico que fácilmente pueden ser el origen de este hábito de estar procrastinando. Hay factores también que pueden incidir desde el campo cognitivo y que pueden ser también la raíz o el origen del hábito de posponer, del hábito de procrastinar. Y es, por ejemplo, la desorganización, ¿cierto? No logro organizarme, tengo bajas estrategias de planeación o carezco de habilidades para toma de decisiones. Pueden ir muy ligados incluso, van a empezar a identificar que raíces de diferente origen van muy ligadas con raíces de otro origen. Factores emocionales como la regulación emocional, la impulsividad, solo funciono bajo presión. Entonces, si empiezo a dejar que todo se me acumule y ya cuando se me están convirtiendo en esa urgencia, es donde empiezo a actuar. Factores situacionales como por ejemplo un entorno en desorden, unas expectativas demasiado elevadas frente a lo que debo de realizar o unas altas demandas desde afuera pueden también bloquearme en mi capacidad de tomar el control y empezar a realizar las tareas o los compromisos que tengo ligados. Y hay, mis queridos analistas, también raíces de origen neurológico, ¿sí? Cuando la motivación para nuestras acciones es más extrínseca y vemos que el premio o la recompensa está muy lejano, no encontramos entonces una motivación que sea fuerte, que sea intrínseca, el cerebro no alcanza a estimularse en forma suficiente para generar dopamina y de esa manera entonces no movilizan los recursos y simplemente se siguen aplazando la ejecución de esas tareas, de esos compromisos. Vamos a hablar entonces cuáles son las consecuencias, a qué nivel se nos pueden generar consecuencias cuando este hábito empieza a ser crónico. La primera y fundamental consecuencia son unos niveles altos de estrés, ¿cierto? Porque empiezo a estar ansiosa, estresada, porque no se me logran dar las cosas, porque no logro obtener resultados, porque tengo que estar trabajando sobre la presión del tiempo y apagando incendios constantemente. Y bueno, ya sabemos todas las consecuencias que trae en nuestra vida el estrés. Adicional a eso puedo caer también en depresión porque entonces empiezo a reconfirmar la idea de que no soy suficiente, que no soy perfecta, que no soy capaz, que no tengo habilidades y empiezo a caer y a generar una cantidad de ideas irracionales, de ideas que me empiezan a limitar y caigo en depresión. Y, obviamente se me vuelve un nudo y no logro priorizar, por lo tanto empiezo a generar también y a tener un bajo rendimiento en distintas áreas de nuestra vida. Y se empiezan a afectar también, aunque parezca inconcebible para algunos, se empiezan a afectar muy fácilmente mis relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque como empiezo a incumplir con las cosas, las personas a mi alrededor me empiezan a identificar como una persona que soy irresponsable, de poco fiar, una persona que no se le pueden delegar responsabilidades. Y todo eso puede acarrear, obviamente, pues una percepción de parte de los otros y una afectación directa también en mi propia autopercepción, y de ahí surgen afectaciones en mis relaciones interpersonales. Entonces, si analizamos, este hábito no es un hábito saludable precisamente que digamos, y por lo tanto es importante empezar a analizar y empezar a identificar qué me lleva a mí a procrastinar,
qué tipo de actividades son las que más usualmente procrastino, qué es lo que usualmente empiezo a aplazar y no atiendo sino hasta el momento en que se me convierte en una urgencia. Y al atenderlo como urgencia, pues también van detrás otra cantidad de emociones, nada gratas. Mínimo voy a estar estresada, los resultados muy probablemente no van a ser los mejores por lo mismo que estoy estresada. Hay distintas formas de procrastinar. Entonces, hay quienes clasifican que yo puedo procrastinar como una estrategia para sentirme bien conmigo misma. ¿Cómo así me voy a sentir bien conmigo misma si estoy incurriendo en un hábito que no es saludable precisamente? Pues me siento bien conmigo misma porque no me enfrento a esa tarea para la que genero niveles altos de estrés y de ansiedad. Entonces voy aplazando el enfrentarme a esa situación y en esa medida, en el momento mismo, siento bienestar conmigo misma. Puede darse también una forma de procrastinar por indecisión, ¿cierto? Entonces, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Será que sí abordo este compromiso? ¿Será que no lo abordo? ¿Será que más bien lo dejo para luego? Y caigo en la indecisión y en el empezar a identificar si sí, si no. Y en medio de esa indecisión y de esa pensadera constante en si abordo o no abordo esa tarea, si la ejecuto o no la ejecuto, pues en esa indecisión me quedo y salgo procrastinando. Y hay una tercera forma de procrastinar, que es también la forma de procrastinar por excitación. Y se las mencionaba hace un rato, ¿cierto? Se da muy fácilmente en esas personas que se enseñaron a trabajar bajo presión. Entonces, postergo y postergo y postergo, y cuando ya siento la presión, ejecuto. Y siento excitación porque bajo presión, como me enseñé a trabajar, doy resultados. Entonces, generé el hábito de que solo bajo presión me exijo para dar resultados excelentes. Y pasa a ser otra forma de procrastinar, también muy común, muy usual en nuestros medios, especialmente con temas que tienen que ver como en el campo laboral y educativo, más que en el campo personal. En el campo personal se dan más fácilmente estas otras dos formas anteriores de procrastinar. Pero independientemente de cómo se clasifique de base mi forma de procrastinar, en este hábito sí o sí se da como origen una anticipación de un sentimiento negativo que yo estoy asociando con la tarea. Entonces, usualmente, como estoy anticipando y asociando a la tarea con algo que no es grato, que no es agradable para mí, que no me genera una emoción, eh, mm, digámoslo así, de alta frecuencia vibracional, sino que me genera una emoción que más fácil me pone down, ¿cierto? Me pone bajita de ánimo. Esa anticipación me lleva a que yo empiece a postergar y siempre va a estar esa anticipación, pero no debemos dejar pasar de vista y recordar que usualmente la anticipación de una situación suele ser siempre mucho peor que vivir la situación en sí misma. Y es cuando hablamos entonces de esa anticipación o de esa ansiedad anticipatoria. Cuando yo me empiezo a generar expectativas que me van llenando de ideas preconcebidas y generalmente sin justificación real y firme de las consecuencias que voy a tener si ejecuto esas tareas, empiezo a anticiparme y generalmente todo eso que anticipo, cuando una vez enfrento y hago y ejecuto esa tarea que estoy postergando, que estoy posponiendo, me doy cuenta que nada de lo que yo anticipé o una mínima parte de lo que yo anticipé se presenta y se hace realidad. Entonces no perdamos de vista eso, ¿cierto? La anticipación de una situación suele ser peor que vivir la situación en sí misma. Hay otras razones por las que se puede procrastinar, ¿cierto? Y es cuando tengo una actividad con un plazo para realizarla, entonces empiezo a identificar las consecuencias de ese plazo, si las hago en menos tiempo o en más tiempo, y empiezo a anticipar precisamente si voy a recibir premios o castigos.
de acuerdo al tiempo en que ejecuto la tarea. O la tarea por sí sola se asume con displacer, se percibe con displacer, entonces también empiezo a aplazarla y aplazarla y aplazarla. Típico que magnifico los efectos negativos y minimizo los incentivos, especialmente si estoy actuando más desde una motivación extrínseca. De ahí que les recalqué tanto en el libro de trabajo anterior, el identificar para esos proyectos que tienes para este 2025, de dónde se están dando más esos impulsos que te lleven a ejecutar la tarea. Porque es importante empezar a minimizar los efectos negativos y maximizar los incentivos para cada tarea. Postergo también y caigo también muy fácilmente en procrastinar porque empiezo a evitar esos sentimientos como de incomodidad o de culpa por el mismo estar cayendo en el hábito. Y empezamos entonces a convencernos, no, eso lo hago para mañana, no, eso lo hago ahorita más adelante, no, eso lo hago después, eso todavía tengo tiempo. Y es donde empiezo entonces típicamente a caer en el hábito como tal. Espero que hasta acá vayamos claros y que vayas identificando y ubicando muy fácilmente con toda esta información desde dónde está generándote ese hábito en ti. Porque es clave empezar a entender que este hábito va mucho más allá de la pereza. No se trata simplemente de perder el tiempo. Hay todas esas otras raíces detrás, más profundas en el origen de ese aplazar las cosas. No es solo pereza, no es solo pereza. Es empezar a tener esa claridad. En el libro de trabajo que les voy a compartir también, como es usual con las cajas de regalo, van a tener unas pautas para que puedan empezar a registrar y a profundizar en ese autoconocimiento que les he enfatizado tanto, que es clave para poder lograr que esos proyectos que estoy generándome para este año nuevo, en realidad sí pasen a ser como tal sueños cumplidos, no se queden simplemente en propósito. Entonces, vamos a ver cómo las personas van cayendo en un ciclo, ¿cierto? Entonces, tienen toda la intención de cumplir o de realizar una tarea, la retrasan, ¿cierto? Entonces, empiezan a retrasarla, y la retrasan a partir de una serie de promesas. No, mañana lo hago, no, ahorita más tarde lo hago, sí, y para pasado mañana fijo sí o sí la cumplo. Y en la medida en que la voy aplazando con esa serie de promesas, entonces empiezo a caer en sentimientos de culpa o de ansiedad. Y detrás de esos sentimientos de culpa o de ansiedad me empiezo a recriminar, me empiezo a dar látigo, me empiezo a maltratar a mí misma. Y nuevamente entonces caigo en repetir el ciclo. Porque entonces digo, es que definitivamente yo sí, me empiezo a dar látigo, entonces vuelvo y digo, no, fijo, sí, ya sí, voy a cumplir con esta tarea. Y vuelvo y caigo en la intención, y vuelvo y caigo en el retraso, y vuelvo y hago las promesas, y me quedo en ese ciclo, me quedo en ese ciclo. Entonces ya estarás concluyendo que una clave para empezar a gestionar el hábito es precisamente romper ese ciclo. ¿Sí? Si yo logro romper ese ciclo, es fácil que yo pueda empezar a gestionar el hábito de procrastinar. Pero debes estar diciendo, sí, tienes toda la razón, Dora. ¿Y cómo rompo el ciclo? Vamos a mirar entonces que hay distintas estrategias o mecanismos para gestionar el hábito. Hablemos de una muy usual y es la estrategia Pomodoro. Esta estrategia Pomodoro, ¿qué nos plantea? Trabaje durante un tiempo específico, más o menos se recomienda que sean 20-25 minutos, que es el tiempo en el que tu cerebro logra tener una atención plena, consciente y en total disposición para lo que estás realizando. Después de esos 25 minutos, realizas un breve descanso, ¿sí? Lo que comúnmente conocemos como pausas activas. ¿Qué pasa con esta técnica del pomodoro? Pues que me ayuda a fragmentar las tareas de manera que se me puedan hacer más manejables y yo pueda tener la concentración suficiente para dedicarme a ella, ¿sí? Otra técnica
muy conocida, muy mencionada, son las metas SMART. ¿Qué son las metas SMART? Trazarme objetivos y metas que sean específicas, medibles, que sean realmente alcanzables, que para mí sean relevantes y les determino un tiempo específico. Entonces es también otra manera de ir fraccionando esa tarea, esa responsabilidad, pero muy enfocado en una forma muy clara, muy precisa, dándole la relevancia que para mí tiene. Una que recomendamos constantemente es la visualización como factor motivacional, como factor que va a ayudar no solo a tu motivación, sino también a tu cerebro a ponerse en tónica de actuar. Entonces es visualizarte, dedicarte un momento a centrarte, a visualizar y a imaginar vívidamente cómo te vas a sentir en el momento en que cumplas esa tarea que vienes posponiendo y que ya identificaste desde dónde la estás posponiendo, desde cuál de las raíces de las que hablamos hace un instante está surgiendo el que posponga. Descomponer la tarea, ¿cierto? Descomponer esas metas, dividir un proyecto grande en pasos más pequeños y que sean más manejables. Van todas muy ligadas. Si tú analizas, me dirás, pero no las puedo aplicar todas al tiempo. Claro, perfectamente. Porque mira que si descompones las tareas y para cada una de esos subproyectos le generas metas SMART, te visualizas y empiezas a ejecutarlas aplicando la técnica Pomodoro, logras algo maravilloso. Con toda seguridad vas a poder ir ejecutando como tal las tareas saliendo de esa procrastinación. Otras formas es tener muy presente que el ambiente sea propicio. Cuando yo estoy en un ambiente que me llena de distracciones, ¿sí? Cuando estoy en un ambiente en donde no logro tener la concentración que requiere esa tarea que voy a ejecutar, no logro tener un ambiente que tenga las herramientas, los recursos que requiero para realizar esa tarea, que de por sí ya estoy posponiendo, pues va a ser más complicado poder gestionar y actuar y emprender esa tarea. Hay otra que a mí me encanta y que a la mayoría de mis consultantes les ha sido de muchísima utilidad y es la regla de 2 minutos. ¿En qué consiste esa regla de 2 minutos? Mira, si una tarea te toma menos de 2 minutos realizarla, hazla inmediatamente. Esas veces que tú dices, ay, es que necesito hacerle el ruedo a un vestido nuevo que compré. Si eso te demora menos de 2 minutos, hazla de una vez. No digas, ahorita lo voy a hacer. Es que necesito, qué sé yo, eh, hacer una llamada a un cliente. Si eso no te quita más de 2 minutos, coger tu teléfono y hacer la llamada, hazla inmediatamente. No la dejes para después, porque si te va a tomar tan poco tiempo, ¿qué sentido tiene posponerla? Y ir sumando cantidad de actividades que te pueden tomar tan corto tiempo para ir sumando un montón de tiempo y que te dé menos motivación el empezar a ejecutar, porque empiezas a identificar que son un montón de tareas que se están acumulando. Fundamentalmente, si vamos a centrarnos como tal en gestionar el hábito y salir de ese círculo vicioso del que ya hablábamos, se requiere sí o sí cambiar tu mentalidad, ¿sí? Partir por aceptar la imperfección, como lo hablábamos hace un instante, nada es perfecto. Centrarte, enfocarte en el proceso, soltando las expectativas por el resultado. Esto sí que me lo van a escuchar a mí con muchísima frecuencia y hablando de distintos temas. Soltar expectativas por el resultado. Eso nos permite estar en el presente, eso nos permite estar aquí, ahora, aumentar esa conciencia de mi momento. Y fundamental, como ya lo vimos en la caja de regalo anterior, aumentar tu motivación intrínseca. Si tú logras cambiar, hacer esos cambios de mentalidad, acercándote a esto, es más fácil que puedas gestionar el hábito y que no sigas
procrastinando y posponiendo cosas que se pueden ejecutar rápidamente. Muy bien. Ahora, si la procrastinación ya está afectando tanto tu vida, ¿cierto? Y esas técnicas de autoayuda que te acabo de mencionar y otras que de pronto tal vez conozcas, ves que te son insuficientes, pues existimos profesionales que estamos amorosamente dedicados a ayudarte en esa gestión, como yo, por ejemplo, ¿cierto? Recuerda, mantén muy presente, superar la procrastinación es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, toma tiempo, es un proceso, no es un acto de magia en donde simplemente aplique estas técnicas y mágicamente dejé de procrastinar, no, es un hábito y cambiar un hábito toma tiempo. Ahora bien, importante también que identifiques por qué estás cayendo en el hábito de procrastinar. No sabes cómo salir de él, no puedes salir de él o no quieres salir de él. ¿Cuál de las tres situaciones te está llevando? No sabes, no tienes idea de cómo romper ese círculo vicioso, no puedes. Difícilmente vas a tener una razón para no poder o no quieres. Simplemente te enseñaste tanto a estar en el hábito que no quieres salir de ahí. ¿Qué realmente te está llevando a procrastinar? Entonces, mis queridos analistas, espero que esta información te sea de ayuda en ese proceso de autoconocimiento y de acercamiento a la eficiente y efectiva gestión de tus propósitos de año nuevo. Al igual que las cajas de regalos anteriores, vas a encontrar el libro de trabajo que te va a facilitar ese proceso de reflexión personal en torno a por qué procrastinas. Y bueno, pues me entusiasma extenderte la amorosa invitación para que participes en la sesión en directo de Analistas en Acción que vamos a realizar mañana domingo 26 de enero a partir de las 9 de la mañana, hora Colombia. Aquí en este encuentro vamos a unificar todo lo que hemos aprendido en estas cajas de regalo para poder, ya con todo esto gestionado, con todo este autoconocimiento y toda esta reflexión que has venido generando en torno a esos proyectos que te estás planteando para este año y a partir de una herramienta maravillosa que te voy a compartir en ese encuentro que te va a permitir consolidar toda esta información, pero adicional a eso, plantear y planear en una forma más efectiva y eficiente esos proyectos que tienes. Mi idea es poderte acercar a que finalmente encuentres emoción para gestionar esos proyectos de año nuevo, saliendo del sueño, para que puedas llegar a una feliz y concreta realización de los mismos. Te deseo un maravilloso y excelente feliz resto de día. Recuerda compartir esta información con quien consideres que puede serle de utilidad. Un abrazo y nos vemos mañana en el encuentro en directo de Analistas en Acción a partir de las 9 de la mañana. No lo olvides. Un abrazo, feliz resto de día.